Alejandro Forgencia. Adelante, amado. Muchas gracias, hermana Helen. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a cada uno de los que están conectados en esta hora, hermanos y amigos invitados. Bueno, no me presento porque ya me presentó la hermana, pero soy el pastor Alejandro Fulgencio. Una vez más, me disculpo. Les invito para avanzar a buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Amén. Bueno, pues leemos las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Versículo 9. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Amado Dios, Señor y Rey, Padre bueno y santo, una vez más, Padre, a ti venimos en esta hora, buscando que seas tú, Padre, quien nos guíe en esta hora. A ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Tú conoces, Padre, como tus hijos, Padre, como humano, la incapacidad que tenemos, Padre, de sacar toda la luz, Padre, que encierra tu palabra. Por lo tanto, te pedimos que seas tú en la persona del Espíritu Santo, guiándonos en este tiempo para poder sacar esa luz, Padre, y poder alumbrar a otro con tu palabra, bendito Dios. Clamamos a ti, Señor mío, para que esta palabra, Padre, siendo la acertada, Padre, pueda dar el fruto que tú quieres que dé en cada mente, en cada corazón, bendito Dios. Padre, que si esta palabra no es para nosotros, podamos tomarla, Padre, y poder aplicársela o dársela a otro que sabemos que tiene necesidad. Rogamos que nos siga dirigiendo en este tiempo, Señor, y que sea de bendición para cada uno de los que la van a escuchar luego. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, una vez más, a los que no son miembros del grupo, damos la bienvenida desde su ministerio, Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Como la palabra se ha anunciado, estéril en una tierra fértil es como estar sin fruto en una buena tierra. Y hablando de esterilidad, sabemos que todos hemos escuchado hablar de la esterilidad de algunas mujeres en la Biblia, entre ellas Sara, también Ana, ¿no? Y sabemos que es una herencia del Señor, como dice el Salmo 127:3, que aquí herencia de Jehová son los hijos, ¿no? Una persona fructífera, una persona que da fruto, pues es una bendición de Dios, una herencia que nos ha dejado. En el caso de Ana, Ana consideraba una vergüenza ser estéril. Tanto para Ana como para toda la sociedad de entonces, el ser estéril no solo era una vergüenza, sino que era como que Dios le había castigado y le despreciaba. Aquí preguntamos, arrancando, ¿qué tan estéril estamos siendo como cristianos? Una pregunta retórica, lógico. Todos los cristianos debemos considerar una vergüenza ser estéril, hablando de esterilidad espiritual. El no ganar alma es considerado ser estéril. ¿Cómo es posible que algunos puedan tener 1 año de convertido y no ha permitido que el Espíritu Santo le use para ganar un alma para Cristo? Conociendo lo que dice Mateo 28:19, que nos invita, nos manda más bien, es una orden, por tanto, id, es imperativo, y hacer discípulos a todas las naciones. En el caso mío y de mi esposa,
Llegamos a este ministerio porque estando en Suiza, una hermana con la que tuvimos, pues nos habló de este ministerio y alguna que otra noche, por la diferencia horaria, pues nos conectamos en alguna de los grupos, ¿no? La hermana no fue estéril, ella dio fruto, porque hoy estamos aquí sirviendo porque la hermana se le ocurrió invitarnos. Amados, la segunda carta de Pedro, capítulo 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y usted pregunta, pastor, ¿cuáles son esas cosas? La misma carta, en su contexto anterior, hablamos del capítulo 1, verso 8, pero en el contexto anterior, del verso 5 al 7, nos habla de estas cosas: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Hablamos hoy de estéril en una tierra fértil. Esas cosas anteriormente enumeradas deben estar en todo cristiano, en todo creyente. Amado, la palabra estéril es una palabra griega, esteiros. Esta palabra significa tieso, significa innatural. He parado así tieso en sentido figurado, pero innatural es porque es natural que una higuera pues dé higo. Es natural que un cristiano se reproduzca. Es natural que haga lo que el Señor le ha invitado a hacer. Amado, en las sociedades orientales, el ser estéril era tenido como una maldición divina. El que una esposa fuera incapaz de concebir era una maldición, y lo vemos en el libro de Génesis capítulo 32, cuando Raquel le pide hijos a Jacob y Jacob se enoja, le dice, ¿soy acaso yo Dios? Y esta respuesta nos sirve, ¿no? O más bien nos está diciendo que para quitar esa esterilidad que algunos quizá de nosotros tenemos, debemos acudir a Dios. Él dice, ¿soy acaso yo Dios? ¿Soy acaso yo Dios? Y aquí decimos que para quitar esa esterilidad debemos buscar a Dios. Si vamos al siendo honesto, como Él lo sabe todo, Él lo va a quitar. Esta situación de esterilidad podría conducir al divorcio o a otra alteración en el hogar. Usted sabe que en el capítulo 16 de Génesis, Sarai le da a su sierva a Abraham porque ella no puede concebir. Y usted sabe ya lo que ocurre todavía hasta hoy por esa situación. Amado, la bendición de Dios se manifestaba al desaparecer la esterilidad, ya sea de todo el pueblo o de un individuo. Deuteronomio capítulo 7:14 nos habla de que no iba a haber ni una hembra estéril, ni tampoco un varón en el pueblo. Isaac, en el libro de Génesis, sabemos cómo oró al Señor por la esterilidad de Rebeca. Amado, en el contexto anterior donde leímos en Lucas capítulo 13:1, vemos que Jesús está siendo informado de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús aprovechó este incidente para enseñar una lección profunda, como era su costumbre, ¿no? Jesús se valió de una parábola para enfatizar lo que quería que todos aprendieran. Jesús respondió a los informantes. Él dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? En el verso 3 dice, de Lucas 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hablamos de un arrepentimiento, no el arrepentimiento para salvación, sino arrepentirnos
de haber permanecido todo este tiempo sin fruto. En los versos siguientes de este mismo capítulo 13, Jesús se refirió a otro suceso muy conocido y que había tenido lugar recientemente también, el desmoronamiento de una torre sobre un grupo de personas cuando cayó por casualidad, pasaban por allí, por ese lugar, y cayó. Y Jesús le dice, en la segunda parte del versículo 4, capítulo 13, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres estos que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Amado, ¿por qué esto anterior? Porque todo creyente que ha sido plantado en la viña y no ha dado fruto, debe arrepentirse y comenzar a dar fruto ya. Veamos 5 lecciones, espero que el tiempo nos ayude, que nos deja esta parábola que hemos leído del Evangelio de Lucas. Esta parábola está destinada a reforzar la exhortación al arrepentimiento, los versículos 3 y 5 que vimos anteriormente. Amado, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando el Señor venga a pedir cuenta, ¿qué le vamos a decir? Amados, esta parábola va dirigida a Israel, pero también a la iglesia de hoy, para que despiertes. Para que despierte y responda a las oportunidades que la gracia de Dios les ofrece, para que dé el fruto esperado. La primera lección que podíamos sacar de aquí es las ventajas de las que disfrutaba la higuera. El dueño la había plantado en su viña. Esta viña es el mejor terreno posible, el lugar donde iba a recibir los mayores cuidados, contrario a otras higueras plantadas cerca del camino. Nosotros estamos plantados en la viña del Señor, pero si lo reducimos un poco, estamos en el ministerio Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Hubo una hermana que intervino antes y hablaba de las bondades que ha recibido al estar en este ministerio. No estamos promocionando, pero es la verdad. Amado, estaba en el mejor lugar esta viña, y contrario a otras, en el libro de Mateo, capítulo 21, 19, recuerdan que allí, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Solamente encontró hojas y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. Nosotros, no como amenaza, debemos evitar secarnos. Debemos evitar que el Señor venga a nosotros a buscar fruto y no halle, y solamente hojas, solamente adornos. Amado, así como la higuera, también nosotros hemos sido plantados en la viña del Señor por el mismo Señor. Este es el mejor lugar donde podamos estar plantados, reiteramos. Recibimos la provisión, el mejor cuidado del dueño de la viña, pero Él espera que demos fruto. Seguimos preguntando, ¿está dando fruto, el fruto que el Señor espera de ti? Amado, si no es así, recuerda Lucas capítulo 13, verso 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentís, reiteramos, no es el arrepentimiento del que le hablamos a las personas inconversos. Esta palabra del griego metanoeo, arrepentir, significa pensar diferente o pensar después. Es reconsiderar, sentir compunción, arrepentimiento de no haber hecho lo que por naturaleza debo hacer. La segunda lección es la esperanza que el dueño tenía con respecto a esta higuera. Vino a buscar fruto de ella. No mandó a sus criados, no mandó un empleado, sino que vino él personalmente. Asimismo, iglesia, Cristo vino a este mundo a buscar fruto y no lo halló. El Señor vino a cumplir su misión. Dice en Juan capítulo 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vino a cumplir su misión
y los que tenían que recibirle no le recibieron. En el caso nuestro, el Señor viene a buscar el fruto que Él entiende que debemos dar como cristiano, y no, amado, el Dios de los cielos demanda explícitamente de nosotros y está esperando ese fruto de todo lo que ocupamos un lugar en su viña. De nada le servirán a Dios lo que son como hojas, como esta higuera. Estos que son lo que dice Lucas, capítulo 6:46. Los que llaman a Jesús Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice. Tampoco le servirán los que son flores, que prometen primores de hermosura y acaban en desechos de basura. Amado, esta palabra parece piedra, pero es pan. Amado, Lucas 12, 27 al 28 nos habla de la hermosura de los lirios que hoy están en el campo y mañana se echan al horno. Amado, de la iglesia, de la higuera, que es usted y soy yo, el dueño quiere ver el fruto de una vida santa, que es la que le ha de satisfacer, como en Romanos 6:22, cuando nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay personas que han dicho, no, bueno, uno lo que va a ganar galardones allí, para mí lo importante es llegar allá y estar allá. Si la persona que te evangelizó a ti o te habló del Señor también pensara igual, ¿dónde estarías tú hoy? Mis amados, el carácter cristiano está configurado en los 9 aspectos del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y como dicen en mi país, y de ñapa, dice que contra tales cosas no hay ley. La higuera era un árbol con rico simbolismo, y el principal de ellos era la fertilidad y la fecundidad. Mire, yo creo, no es que tenga ese dato, que por eso en la mayoría de las casas de Israel tienen un árbol de higuera sembrado frente a la casa. Usted lo puede corroborar eso. Amado, las hojas de higuera fueron las usadas con Adán y con Eva para coserse la manta que se hicieron. Pero un poco más, amado, también la higuera es una fuente de medicina. Segundo libro de Reyes 20, del 1 al 7, aquí vemos al rey Ezequías cuando enfermó de llaga. Para sanarle, el Señor, el Dios suyo, el Dios mío, ordenó a través del profeta Isaías que lo curaran con una cataplasma de higos, y se curó. También, siendo una planta de la tierra prometida en los libros proféticos, la higuera es un símbolo de paz. Eso es usted. Por eso usted, cuando llega y hay tiniebla, pues se va la tiniebla, porque la tiniebla no resiste la luz. Cuando hay conflicto, usted llega, usted es paz. Creo que por eso, amado, en la mayoría de las casas de Israel tienen un árbol de higuera, reiteramos. El libro de Miqueas 4:4 habla de prosperidad y de la fidelidad del pueblo a su alianza con Dios. Este árbol llamado higuera, en el versículo 6, representa a los que han nacido de arriba, que han recibido una nueva naturaleza, como dice Corintios, capítulo 5, 17, que usted conoce y usa tanto. Está representando a uno que es nueva creación, que pertenece a la familia de Dios, una nueva criatura. Por lo tanto, mis amados, como árbol frutal, que es la higuera, debe dar higos, porque es su naturaleza, como es la suya, dar fruto, el fruto que el Señor espera. Nosotros, como nacidos de nuevo, pasamos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Debemos dar fruto de acuerdo a nuestra naturaleza. El Evangelio de Mateo 7:16 nos dice que por nuestro fruto nos van a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De ninguna manera. Esta higuera había sido escogida, plantada, alimentada y protegida por su dueño. Lo mismo que nosotros, mis amados. Este es el gran privilegio que como hijos tenemos.
Esta higuera puede jactarse de su vida, de sus hojas, de sus oportunidades, pero no hay nada en ella que dé satisfacción al Señor. Asimismo, algunos podemos jactarnos y hasta hacer alarde de nuestro conocimiento de la palabra, pero no tener el fruto que el Señor espera de nosotros. Porque usted sabe que dentro de la congregación, y mayormente el domingo, todos nos vemos iguales. Tenemos tanto fruto que no tenemos 9 aspectos, tenemos multiplicado por 9, ¿no? 81. Amado, algunos no pueden decir que el Señor le usó para que un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de estudio conociera el camino, la verdad y la vida que es Jesús, como dice el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, dice Juan 15:16, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis y llevéis fruto, para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces pedimos, y como nos dice Santiago, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Si Él está diciendo que Él ha puesto eso en nosotros para que vayamos, llevemos fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiéramos al Padre nos lo dé. A veces pedimos y no recibimos. ¿Será que no estamos dando el fruto que el Señor espera, como dice aquí Juan? Hermano, pero que no seamos, como dice Proverbio 30:15, de las hijas de la sanguijuela, que solo dicen dame, dame. Más de uno de nosotros, si no es su caso, no se incluya, familia, porque yo me incluyo y si no es mi caso, bueno, pues no. La sanguijuela solamente sabe pedir, dame, dame, pero ¿qué da? ¿Qué le estamos dando a Dios? Y no porque no tengamos, porque fruto todos tenemos para dar. Y no porque Él necesite, porque Dios pudiera salir y evangelizar a todo el mundo. Dios pudiera invitar a todas las personas a que se conecten en esta transmisión o que vengan al Ministerio Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Pero es un privilegio nuestro poder hacerlo nosotros. La tercera lección que aprendemos es la decepción que experimentó el dueño de la viña. Vino a buscar fruto y no lo halló, dice, ni siquiera un higo halló. Da tristeza pensar, mis amados, cuántos son los que disfrutan de los privilegios del Evangelio, pero no hacen nada que sirva para honrar a Dios. En el verso 7 vemos que el dueño de la viña se dirige al viñador, al que la trabaja, y se queja de que después de mucho esperar, la higuera no le da fruto. Hay árboles que nacen estéril, sí, es cierto, pero hay algunos árboles que se hacen estéril. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es del amo, no es del viñador, ni siquiera de la viña, tampoco del terreno, porque el terreno es bueno. La culpa es del árbol, que se niega y descuida cumplir su gran privilegio, dar fruto. No se le puede decir a un inconverso que se congregue, que se conecte obligatoriamente, digamos así, por decir algo, o que evangelice, pero sí a un creyente. Servirle al Señor no es una obligación, es un privilegio. Este árbol no fue plantado en la viña para adornarla, ni tampoco solo para ser alimentado como estaba haciendo, sino para dar fruto. La higuera no es un árbol ornamental, es un árbol frutal. En este versículo 7 tenemos 2 detalles. El primer detalle es que hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo. Pacientemente, año tras año, había venido el dueño personalmente en busca de fruto sin encontrarlo. Amados, ¿por cuánto tiempo ha venido el Señor a nosotros en busca de fruto y no lo ha hallado año tras año? Quizá esta es una oportunidad, Él nos lo dice nuevamente. Quizá está usando esta palabra
para que nosotros recapacitemos, para que pensemos, para que cambiemos de pensamiento, como dice la palabra. En esto vemos cómo nos aguanta Dios en su infinita paciencia. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, la parte B. Aquí el Señor nos dice que Él no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza. Y dice esa parte B, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios ha sido paciente con más de uno de nosotros. El segundo detalle es que esta higuera no solo no da fruto, sino que inutiliza también la tierra. A veces hemos estado ocupando una posición, un puesto, donde no hemos sido todos los fructíferos que podemos ser y estamos obstaculizando que alguien que sí pueda dar el fruto esperado lo tome. Amado, o sea, ocupamos inútilmente el lugar de otra higuera que podría dar fruto. Y también hace 3 años que no damos el fruto, haciendo daño al plantío, a la viña. ¿Cómo así? Bueno, claro, porque está chupando del suelo los elementos que podrían beneficiar al viñedo. Con sus ramas está tapando el sol que es necesario para el viñedo. Es como dicen las dominicanas, ni lava ni presta la batea. Amado, así también los que no hacen el bien dentro de la viña, dentro del evangelio, suelen hacer daño con la influencia de su mal ejemplo. Y el daño es mucho mayor y la tierra es mucho más inutilizada cuando más alto y ancho es el lugar que ocupe el árbol, porque necesita más nutrientes, lógicamente. Amado, especialmente cuando echa raíces y se hace viejo sin producir fruto. ¿Están ahí todavía? ¿Estamos aquí? Amado, la cuarta lección es la sentencia que contra la higuera pronuncia el dueño. Él dice en el verso 7, córtala. Córtala. ¿Qué otra cosa se puede esperar de un árbol que no da fruto año tras año? ¿Por qué motivo se le debe dejar que continúe inutilizando la tierra? Algunos creemos que el hacha está puesta al árbol solamente por los pecados que llamamos grandes, los que se enumeran casi semanalmente en la congregación, pero el no dar fruto es algo en lo cual debemos nosotros pensar. Bueno, ¿qué razón hay para que ocupe en la viña un lugar sin provecho? Lucas capítulo 3:9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se cortará y se va a echar en el fuego, iglesia. Concluyendo, la quinta lección, la intercesión del viñador a favor de la higuera. Romanos capítulo 8:34 dice que Cristo es nuestro gran intercesor. Pero también todos los creyentes debemos interceder los unos por los otros, aunque en especial los ministros, también los plantadores, los que están plantados, ¿no? ¿Cuántas veces está el pastor intercediendo porque el Señor lo está viendo y ve que ese árbol que está allí sembrado no da el fruto? Y el pastor lo sabe, la pastora lo sabe, y orando, año tras año, pero ya lleva 3 años allí. Es un número simbólico, no que sean específicamente que usted tenga 3, usted puede tener 10 quizá, pero ya, como dice el que la atiende, déjame que cabe y la abone 1 año, ya es justo que dé fruto, ya no. Amado, debemos interceder todos los unos por los otros y no pretender que sea solo por nosotros. Proverbio, reiteramos, 30:15, las hijas de la sanguijuela solamente dicen, dame, dame. Intercedemos por nosotros, pero también por los otros.
Amados, respecto a este viñador, vemos cómo intercede ante el dueño en el versículo 8. Señor, déjala todavía este año. ¿Para qué? Para que dé fruto. Él no le dice, Señor, nunca la corte, sino, no la corte todavía. Esto habla de la intercesión de los líderes y de los no líderes también a favor de los estériles y de la gran misericordia de Dios. Amado, ¿qué está haciendo? Está dando tiempo para que se arrepienta, para que te arrepienta, ¿no? No solo a ti, también a aquellos que rechazan la gracia para arrepentirse, como vimos antes en el capítulo 3, versículo 9 de la segunda carta de Pedro, que es paciente. Es paciente con aquellos inconversos y también contigo, pero como ya tú estás sembrado en la viña, Él te está abonando ahora y Él espera un año, que puede ser un día, que tú puedas decir al término de esta palabra, es verdad. Contigo mismo, no que lo tengas que decir en público, que tú mismo lo digas porque el Señor sabe todo. Amén o no amén. Amado, solo por la intercesión de Cristo, muchos árboles infructuosos como nosotros no se han cortado inmediatamente dentro de la viña. Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿soy yo igual que esta higuera sin fruto para el Señor y inutilizando la tierra? Algunos creemos que estamos bien y llenos de frutos, pero estamos tan ciegos que nos engañamos a nosotros mismos. Gálatas capítulo 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo creo que estoy lleno de frutos, pero en verdad estoy como esa higuera del camino, solamente con hojas. Pero también, amado, nos invita a interceder ante el Señor, como dijimos al principio, a favor de otro, diciendo, Señor, déjala todavía este año. No alegrarnos, yo sabía que tenían que quitarla. No, vamos a interceder. Así debemos de permanecer en la brecha para que Dios no descargue su ira sobre las higueras estéril de su viña, porque la viña es del Señor. Amados, lo primero que vimos, las ventajas de la que disfruta la higuera. Segundo, la esperanza que el dueño tenía en esa higuera. Luego, la decepción del dueño. La sentencia contra la higuera. Y como quinto, la intercesión del viñador. Mis amados, Jesús vio un árbol inútil que sacaba alimento de la tierra y que no daba fruto. Esta es una parábola para los que sacan más de lo que entregan, los que piden y piden a Dios y no le dan nada a Él. Amado, la parábola de la higuera intenta enseñarnos una verdad fundamental. Con la ayuda de Dios, el arrepentimiento es necesario y posible. Dios es paciente y nos concede tiempo para cambiar y dar ese fruto que Él espera. No obstante, ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tiene, por lo cual es mejor empezar desde ya. Dicen que Abraham Lincoln dijo, cuando yo muera deseo que se diga de mí que arranqué la maleza y planté una flor. Planté una flor donde quiera que pensé que la flor podía crecer y ser buen adorno. Usted puede decir, Señor, he sido un parásito, suena fuerte. He sido un parásito muchas veces. Dame una segunda oportunidad. Colócame abono, aunque sea en forma de dolor. Pero ayúdame a dar fruto, ese fruto que tú quieres que yo dé. Mis amados, sabemos que nadie es profeta en su tierra, pero muchos familiares de nosotros necesitan al Señor y nosotros lo tenemos y no se lo damos. Al contrario, algunos de nosotros, reitero, si no es usted, no se incluya, con nuestro diario vivir, con nuestro comportamiento y el conducirnos hacia ellos, estamos siendo como esta higuera. Ellos no han visto ese fruto.
y por eso más de uno, no lo justificamos, permanecen alejados de la viña. Acompáñeme a orar. Amado Dios, Señor y Rey, una vez más te damos gracias por habernos permitido, Señor mío, por darnos el privilegio de traer esta palabra, Señor. Rogamos, Señor, que seas tú obrando en la persona del Espíritu Santo, ayudándonos, Señor mío, a que esta palabra quede integrada en nosotros definitivamente, grabada como con tinta indeleble, Padre, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos recordarla cada día, Señor, y saber que tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor mío, cuál de nosotros está siendo como esta higuera, plantado en buena tierra y estéril, sin fruto, Señor. Te damos las gracias, Padre, una vez más por este ministerio que ha creado tú, Señor mío, Clínica del Alma, Sanidad para las Naciones. Pedimos, Señor mío, que continúe abriendo puertas de bendición para que otros, Padre Santo, puedan seguir siendo alcanzados, bendito Dios. Te damos gracias por esta oportunidad una vez más. Y todo aquello que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén